A continuación, amigos, vamos a trabajar con un teorema bastante más diferente al teorema de los senos. De hecho, el teorema de los senos es un teorema que se ha trabajado anteriormente en el colegio. Eso debería de hacerlo un poco más simple. Sin embargo, es un teorema que tiene algunas limitaciones. Para ese teorema se necesita por lo menos dos ángulos y un lado, o dos lados y un ángulo. En este caso, tenemos un ángulo y dos lados y queremos determinar el lado A. El problema que tenemos en este momento es que no sabemos cuánto miden los otros dos ángulos. Es por esto que no podemos usar el teorema de los senos. A continuación vamos a utilizar un teorema bastante más diferente y que se llama el teorema de los cosenos. Vamos a ver que según el teorema de los cosenos, si yo necesito determinar la medida de este lado, entonces voy a escribir primero a elevado al cuadrado, luego escribo un igual. Y de aquí en adelante vamos a utilizar los otros dos lados, es decir, 18 al cuadrado más 21 al cuadrado. Y aquí es donde viene la parte importante. Según el teorema de los senos, yo tengo que escribir menos 2 por 18 por 21. Estoy repitiendo estos números aquí. Y además tengo que escribir por, y ahora hay que tener cuidado. Tiene que decir cos de 65 grados. Es decir, el ángulo opuesto al lado que queremos determinar. Y pues bueno, esto se tornó un simple problema en el cual lo único que debemos de hacer es utilizar la calculadora. Entonces podemos asegurar que a al cuadrado es igual a... Recordemos que no podemos decir específicamente igual a, sino que vamos a dar un valor aproximado, porque probablemente en la calculadora de ustedes también debió dar muchos decimales. Entonces es aproximadamente 445,5. Sin embargo, si yo quiero despejar bien la letra A, entonces necesito quitarle el exponente. Y para quitarle el exponente voy a escribir que A es igual a la raíz cuadrada de... Y bueno, aquí también hay un problema. No podemos decir que es igual a porque ya hicimos un redondeo. Entonces, de aquí en adelante, más que nunca, vamos a tener que escribir aproximadamente. Utilizando la calculadora, entonces A sería aproximadamente 21,107. En esto es importante tener en cuenta que no estamos manejando todavía cuestiones sobre medidas. No sabemos si estos son metros, si son centímetros, si son kilómetros. Lo importante aquí es tener en cuenta que estamos obteniendo un valor en unidades lineales para el lado que estaba nombrado con la letra A. Y así ya pudimos ver el teorema de los senos y el teorema de los cosenos, con lo cual podemos asegurar que podemos determinar prácticamente cualquier medida dentro de un triángulo sin importar que sea rectángulo o no. Es importante tener en cuenta que para que se cumpla el teorema de los cosenos, nosotros tenemos que observar el siguiente patrón. Vamos a analizar que tenemos un lado y otro lado, y en medio de esos dos lados tenemos la medida de un ángulo. Solo de esta forma nosotros podemos determinar el valor de este lado. Ahora, si no tenemos el valor de este ángulo y si tenemos el valor de este lado, entonces también podríamos utilizar el teorema de los cosenos. Aquí lo importante es que el ángulo está en medio de los dos lados que queremos trabajar. El ángulo de 65 está formado por los dos lados que ya tenemos medida. Esta parte es muy importante en el teorema de los cosenos. En el teorema de los senos es importante recordar que debemos observar que tenemos por lo menos dos ángulos y un lado, o como mínimo dos lados y un ángulo. Esta parte también es muy importante en el teorema de los senos. Y bueno, amigos, de esta forma estamos terminando un video mucho más corto que todos los demás, pero necesario para completar la práctica que le dejé a unos amigos míos en la plataforma virtual. Espero que les haya servido y muchas gracias por haber visto el video.